Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? A ver, ¿me confirman, por favor, el audio? Ya, por favor, me Buenos confirman. días. Hola, Yosiani. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Palmiro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, chicos. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes a esta segunda semana de actividades. Espero que se encuentren bien. Correcto. Entonces, vamos a empezar perfecto. Me alegra que todo esté en orden, ¿no? Que ya esta semana haya sido bastante productiva en cuanto a las actividades que ustedes tienen, ¿no? En general. Bien, chicos, vamos a empezar las actividades de hoy. Vamos a anuncios breves nada más. Correcto, anuncios breves. Recordarles, por favor, el ingreso a sus cursos adicionales, ¿no? Entonces, a las 8 de la noche, si ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Tienen distintas, vamos a decir, tienen distintos especialistas, ¿no? Entonces hay que ingresar, hay que seguir, en este caso, formándonos, aprendiendo, ¿no? No tan solo en la parte académica como tal, sino también con información importante que también nos es útil para adquirir habilidades que de todas maneras no son necesarias en los distintos ámbitos, ¿no? No tan solo en lo académico, sino también en lo personal, en lo laboral, etcétera. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Siendo así, vamos a empezar la sesión del día de hoy. ¿Correcto? Hoy tenemos programado un tema bastante interesante y vamos a seguir bajo la línea de la literatura. ¿Correcto? La semana pasada ya habíamos estado revisando una corriente que es el realismo y hoy día ya nos toca revisar otra corriente. ¿Ya? Entonces vamos a empezar observando lo siguiente. ¿Correcto? Miren, aquí ustedes tienen dos opciones, dos propuestas. ¿Correcto? Tienen la propuesta A y tienen la propuesta B. ¿Listo? Por favor, véanlo, léanlo, ya ambas propuestas. ¿Correcto? Por ahí establezcan qué diferencia hay entre una y otra, tal vez también. Listo, entonces a ver, ¿qué? Un minutito será, ¿no? Para que lean ambos, ¿correcto? Para que puedan leer ambos y luego podamos responder unas preguntitas sencillas como para ir entrando en calor un poquito con el tema e ir relacionándonos con lo que vamos a ver el día de hoy. Ya, a ver, analícenlo, léanlo, ¿correcto? Compárenlo. Ya, a ver, vamos a ver, un minutito. ¿Ya está? Terminamos, leímos, analizamos, comparamos. Lo tenemos. Ya está, ¿verdad? Ya. Recordarles, por favor, que para poder participar, levanten su manito. Caso contrario, no puedan activar los audios. Mandan su comentario al chat de la reunión. Lo voy leyendo también y sirve para ir conversando entre todos. A ver, pues, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buen día, Jacqueline. Listo. Ya tenemos la lectura de ambas propuestas y la comparativa que por ahí han podido establecer entre una y otra. ¿Correcto? Vamos a continuar entonces respondiendo a la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuál de las dos opciones se te hace más atractiva? ¿Cuál de estas dos opciones se te hace más atractiva y por qué? Si ustedes me dicen la A, la alternativa o la opción A, me dicen por qué. Si por ahí me dicen la opción B, también me dicen por qué. A ver, ¿cuál de las dos opciones, alternativas, propuestas se les hace mucho más atractiva, chicos? ¿Cuál de ellas? ¿La A o la B? Y me dicen por qué. ¿Por qué se les hace mucho más atractiva esa alternativa o esa propuesta? A ver, chicos, ¿los leo o los escucho? A ver,
¿Quién se anima? Aquí no hay respuestas acertadas ni equivocadas. Esto depende de la perspectiva personal que cada uno tiene, ¿no? Tal vez a alguien le va a ser mucho más atractivo la opción A, a otros la B, perfecto. Y me dan sus motivos. A ver, ¿qué tiene esa alternativa que por ahí se les hace atractiva o hace que en este caso, como que les llama? Profesora, buenos días. Hola, Palmiro, muy buen día, adelante. Para mí la B, profesora. ¿Por qué? Porque uno hace que trabaja más nuestra vista, ordena más nuestras ideas y la habilidad que uno puede tener. Ya, ok. Palmiro nos dice que a él se le hace mucho más atractivo la alternativa B o la propuesta B. Perfecto. También ya nos dio sus motivos. Genial. Muy bien, Palmiro. Listo. A ver, los demás chicos, ¿cuál de los dos, repito para los que se han enlazado, la pregunta es, ¿cuál de las dos propuestas se les hace mucho más atractiva? ¿Y por qué? ¿Ya? ¿La propuesta A o la propuesta B? Esto, vuelvo y repito, es una opinión personal, ¿no? Aquí no hay que yo estoy en lo correcto y mi compañero o mi compañera en lo errado. No. Esto depende de lo que de manera personal a ustedes se les hace o les llama mucho más la atención, ¿no? O se les hace mucho más atractivo. A ver, alguien más. Gracias, Palmiro. Palmiro ya nos dio ahí su opinión. A ver, ¿quién más? ¿Quién se anima? Recuerden, por favor, que pueden en este caso también mandar su opinión al chat. No hay ningún problema. Ya por ahí también se va a ir leyendo si en caso no pueden activar los audios. A ver, ¿qué nos dice Jacqueline? ¿Qué nos dice Jenny, Sandra, Marisol, Luz, Luz Mary, Luz Fiorella? Ahí tengo a mis dos Luz. Acá ven que dice Josiane, Anchela. A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál de los dos se les hace mucho más atractivo? A ver, ¿la A o la B? ¿Y por qué? A ver, chicos, ¿cuál de los dos se les hace más atractivo? A ver, vamos llamando en todo caso, ¿ya? A ver, vamos por aquí. A ver, Jenny. Jenny, ¿estás en la reunión, Jenny? Jenny no está. Ya, a ver, Marisol. Marisol, ¿estás en la sala, en la reunión, en la sala? A ver, Marisol. Tampoco. A ver, Yosiane, vamos a leer lo que nos dice Yosiane. La B dice, porque en palabras dibuja una gatita que está mirándose en un espejo. Eso es lo que observo. Ya para Yosiani se le hace mucho más atractivo la opción B, porque con las palabras nos dice está formando o tiene o se está dibujando la forma de una gatita, ¿no? Que está mirándose en un espejo, nos dice. Ya, listo. La siguiente pregunta es, lo que ustedes han leído en estas dos opciones, alternativas o propuestas, ¿qué es? ¿Será un cuento? Chicos, ¿qué opinan? ¿Será un cuento? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Será un cuento esto de la propuesta que dice Proverbios y Cantares 24? Y la propuesta B, ¿será un cuento, chicos? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Será un cuento? ¿Tendrá la estructura de un cuento? ¿Qué opinan? Muy buenos días, yo creo que es una poesía. Ok, Jenny, gracias, Jenny. Te había llamado, pero ahí está, ya volviste. Muy bien, Jenny. Una poesía. A ver, Sandra, te escuchamos. Lo mostrado en la imagen no es un cuento, puede ser un poema. Ya, muy bien. No es un cuento, me dice, es un poema. Anchela me dice, tiene la estructura de un poema, me dice Anchela. Correcto, chicos. Miren, es más, cuando ustedes lo han leído, han notado una particularidad que solamente o en la mayoría de casos se encuentran en
poemas, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Ahí tienen caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay caminos, sino estelas en el mar, ¿no? Ahí hay una peculiaridad, ¿no? Lo mismo cuando ustedes leen o han leído la propuesta B, ¿no? Que dice, todas las tardes, todas las tardecitas, mi gata mira sentada en la ventana a su nueva amiga. Pero ella no imagina que hay un espejo ni sabe que esa gata es su reflejo, ¿no? Entonces, ¿qué peculiaridad tiene, chicos? ¿Qué, cuál es ese rasgo? ¿Cuál es ese rasgo que hace que nosotros concluyamos en que lo que tenemos ahí no es un cuento, sino un poema? ¿Cuál será ese rasgo, chicos? ¿Cuál será? ¿Cuál será, chicos? Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahí hay un rasgo muy marcado dentro de la poesía que es, en este caso, ¿qué cosa? ¿La qué, chicos? A ver, ¿qué podrá ser? Buen día, Mari, ¿cómo estás? La musicalidad, ¿no? Eso es un rasgo bastante marcado del género lírico, ¿correcto? Muy bien, vamos avanzando entonces. Ya me contestaron en este caso. Ahí, a ver, aquí. Listo. Dice, entonces, ahora la pregunta es, ¿qué diferencia encuentras entre las dos opciones? A ver, voy a retroceder. ¿Qué diferencia existe entre la propuesta A y la propuesta B, chicos? ¿Cuál es su diferencia? ¿O son iguales? ¿No? ¿Cuál es su diferencia? Por ahí van a ser bastante directos probablemente, ¿no? ¿Cuál es su diferencia, chicos? ¿Por qué es distinto la A de la B? ¿Cuál es su rasgo distintivo? ¿Qué los hace distintos? ¿Qué los hace diferentes uno del otro? A ver. ¿Alguien, La, alguien? la ¿Jenny? estructura, Ya. la ¿Cómo así, estructura Jenny? ¿Qué estructura, por ejemplo? es que uno está escrito en versos y el otro en una forma llamativa, se podría decir. Ok, Jenny, muy bien, gracias. No, visualmente una diferencia bien marcada es la presentación del mismo poema. Ambos son poemas, ¿no? Pero como nos dice Jenny, en la alternativa o en la propuesta A, vemos en este caso que está escrito en versos, ¿no? Ahí está. Mientras que en la alternativa B, vemos que el poema forma una figura, ¿no? Entonces, esta figura, chicos, es variante. No es que, profesora, toda la vida si yo hago un poema de ese tipo, tienen que ser siempre gatos. No. Puedes hacer múltiples formas dependiendo de la creatividad que tengas y también del tema que estás desarrollando en tu poema. ¿No? Lógicamente, ahí en el mismo poema nos habla de gata y ya, pues lógicamente se dibuja esa forma, ¿no? Si estás por ahí hablando, no sé, de una mariposa, ya dibujarás esa forma, ¿no? Ya va dependiendo del contenido. Correcto, chicos. Entonces, ahora la otra pregunta es, si fueses un escritor, ¿no? Ustedes, imaginen, figuren que son escritores, ¿no? ¿Cuál de las dos opciones ustedes emplearían? ¿Cuál de las dos opciones ustedes utilizarían para plasmar sus creaciones literarias? ¿La alternativa A o la alternativa B y por qué? Si ustedes fuesen escritores, ¿cuál de las dos opciones ustedes de manera personal emplearían y por qué? A ver, imagínense, ¿cuál de los dos utilizarían y por qué, chicos? A ver, por ahí. A ver, Jenny, vamos con Jenny. Dice, yo emplearía la alternativa B ya que es más llamativa para que les motive a las personas a leerlas más. Ya, muy bien, Jenny. Correcto. Jenny utilizaría la alternativa B.
porque a ella esa alternativa va a hacer o busca o hace que el lector como que se motive más y atraiga su atención y se anime por su creación. Perfecto, Jenny. A ver, los demás, ¿qué alternativa utilizarían si fueran escritores, ¿no? Para plasmar su creación, chicos? ¿Cuál utilizarían? ¿La opción A o la opción B? Vuelvo y repito, aquí no hay respuestas correctas ni respuestas erradas. Esto es la opinión de cada uno de ustedes, a forma o a criterio individual, ¿ya? Entonces, ya, Anchela me dice la opción B porque es más llamativa y más fácil que los lectores la puedan leer. Ok, también Anchela va por la B. Perfecto, muy bien. Uno más, a ver, ¿alguien más por ahí? ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? Listo. Miren. A ver, Palmiro me dice la A porque es más común, me dice Palmiro, ¿ya? Marisol me dice, yo utilizaría la A porque sería más llamativo que lo puedan leer las personas. Perfecto, ahí está la opinión de Palmiro y de Marisol. Ambos van por la opción A, ¿no? Miren, cuando nosotros revisamos diversas obras literarias, en general, ¿no? Independientemente de la época en donde éstas se han desarrollado, vamos a encontrar que cada escritor, que cada creador ha tenido una forma peculiar de plasmar eso que ha creado, sean poemas, sean novelas, ¿no? O sea, en realidad, cualquier obra que esté enmarcada en los distintos géneros, pero siempre buscan o tienen la intención de transmitirte un mensaje, ¿no? Son estilos, son formas diferentes, pero que al final el propósito es el mismo, llegar a ti, lector, y tú conozcas esa historia que él está plasmando en ese escrito. ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a revisar. Tal probablemente en algún momento nos vamos a chocar con, me centro en poemas en este caso, con ciertas peculiaridades, ¿no? Como nos lo decía Palmiro, ¿no? Yo elijo la opción A porque es más común y es muy cierto. La propuesta A, por lo regular, suele ser una propuesta que en la mayoría de casos se presentan en ese estilo, en esa forma, ¿no? Son tal vez muy pocos, ¿no? Los que utilizan la segunda forma, ¿no? Entonces, miren cuán diverso es, ¿no? Esta forma de plasmar las creaciones, ¿no? No todo se mantiene bajo una orden estricta, sino que se va transformando, va respondiendo a nuevas invenciones o nuevas formas de plasmar el contenido, ¿no? Probablemente si de aquí naciese un escritor o una escritora, tal vez, ¿no? Nos propondría una forma distinta de poder, en este caso, plasmar eso que está creando. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué hemos visto todo esto, chicos? El día de hoy nosotros vamos a conocer la literatura vanguardista. ¿Correcto? ¿Para qué? ¿Para qué tú hoy día vas a aprender sobre literatura vanguardista? Para que tú puedas distinguir las tendencias literarias que han nacido en esta época, que han nacido de alguna forma u otra dentro de esta literatura vanguardista y que han hecho posible la creación o la diversificación de temas, de presentaciones, ¿no? Que han nutrido la literatura y que incluso hoy por hoy se utiliza, ¿no? Ya se van a ir dando cuenta, vamos a ir hablando un poquito de ello y también vamos a hablar de una obra que se enmarca dentro de este contexto y que o que deja un mensaje bastante marcado y bastante fuerte también. ¿Correcto? Entonces vamos ahí. Primero vamos a hablar del vanguardismo, chicos, ¿correcto? Esa literatura de vanguardia se va a desarrollar en Europa a principios de las décadas del siglo XX, ¿correcto? Va a tener influencias, va a tener rasgos marcados debido a que esta se va a desarrollar después de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española. Nosotros habíamos ya hablado un poquito sobre la postura, en este caso, realista se empezó a desarrollar, ¿no? En la época o la literatura del realismo, donde se buscaba que el hombre sea consciente de su realidad y pueda, en este caso, transformar eso, ¿no? Recuerden que si yo soy consciente de las cosas, tengo muchas más posibilidades de poder hacer mejor o mejorar la situación o empeorarla también, ¿no? Entonces, la literatura vanguardista, chicos, va a reunir un conjunto de movimientos
¿correcto? Que van a coadyuvar a ello, ¿correcto? Entonces, ¿qué van a buscar estas literaturas esa literatura vanguardista? ¿Qué características tiene? ¿Correcto? Primero, existe una libertad creativa. ¿A qué me refiero con esto? A que los que nacen dentro de este contexto no están limitados a estructuras rígidas, ¿no? Sino que estos tienen libertad de poder elegir la forma y cómo van a proyectar eso que están queriendo transmitir, ¿no? Recuerden que hay géneros, ¿no? Como el épico, el lírico y el dramático, y por lo regular suelen mantener una estructura, vamos a decir, relativamente estandarizada. Pero aquí se rompe eso. Por eso es que se dice que hay un rechazo a las normas, ¿no? Si tú le decías, ¿sabes qué? Los poemas se escriben solamente en verso y estrofas, los vanguardistas dicen no. No es la única manera en la que se puede escribir un poema y ellos rompen esas reglas y plantean una nueva propuesta, ¿correcto? Y justamente este hecho de romper normas, de dejar a libre albedrío la creatividad y la imaginación, hace que la literatura y que los contextos dentro de esta se vayan renovando a través de la experimentación. ¿Cómo así? ¿Qué es la experimentación, chicos? ¿Qué es la experimentación, chicos? A ver. Un término bastante usual incluso. ¿Qué es la experimentación? ¿A qué les suena experimentación, chicos? Algo nuevo. Ya, algo nuevo, correcto. La experimentación, como el propio nombre lo dice, es cuando tú vas a probar y probar varias formas, ¿no? Hasta que llegues a definir una que convenza lo que tú estás buscando, ¿no? Experimentas aquí, 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 hasta que decidas entre todo lo que tú has experimentado, ¿con cuál te quedas? ¿No? Entonces, la experimentación es un punto clave porque hace que los vanguardistas planteen y planteen y planteen y luego vayan adaptando y adoptando el rasgo que ellos consideran se adapta más a lo que están planteando. El tema o los temas que se desarrollan dentro de la vanguardia es diverso, chicos, ¿no? Palmira, investigación, ya claro, ¿no? Cuando nosotros experimentamos surge una parte de la investigación, sí, como parte de la ciencia, sí. Hay diversidad de temas, chicos. Por ejemplo, ¿no? En el romanticismo los temas eran tan cerrados porque solo se centraban en la parte emocional del hombre, ¿no? En el realismo solamente se limitaban a tocar aspectos sociales, políticos, económicos, ¿no? Que fueron parte de su realidad. Pero en la literatura vanguardista no hay un límite que les diga, ¿saben qué? Solamente vamos a hablar de esto, solamente nos enfocamos a esto. No. Aquí los temas son diversos, ya son abiertos a ellos, ¿no? Ellos pueden elegir ver algo político, social, emocional, etcétera. Esto depende ya de lo que ellos deseen plasmar. ¿Correcto? Y hay o existe un rechazo al racionalismo. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué se plantea un rechazo al racionalismo? Recuerden, para los que tal vez no ingresaron la semana pasada, el racionalismo es la acción de poder ver con ojos críticos todo lo que sucede a tu alrededor. Ya tú observas absolutamente todo y haces una crítica o juzgas, ¿no? Según el contexto que tú estás observando. Pero ellos rechazan eso, ¿no? Rechazan el racionalismo y ellos empiezan otra vez a traer a esta literatura un poquito más de lo que es la ficción. Magali, buenos días. Ah, ya. El audio se escucha con claridad, ¿correcto? ¿Me confirman eso, por favor? Sí, Miss. Sí, perfecto. Entonces, Magali, es un tema de tu conexión. Ya puedes revisarlo por ahí. ¿Ya? Entonces lo rechaza. Dice, no, la literatura no puede estar compuesta únicamente del ojo crítico. También tenemos que utilizar la intervención de la invención del que escribe. ¿A qué me refiero con esto? De la parte imaginativa, ¿no? De la parte creativa, de la parte que surge del propio hecho de poder crear tal vez situaciones, personajes, rasgos que en la realidad no pasaría,
pero que sí pueden nacer en la creatividad y la invención de quien lo escribe. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos del vanguardismo, vamos a hablar de algunas técnicas que ellos empezaron a utilizar y que hasta la actualidad en muchas obras literarias se replica. ¿Correcto? Vamos a empezar con el famoso flashback, que es esos saltos temporales que tú das a lo largo de la historia. Probablemente ustedes han leído obras o han visto incluso se puede plasmar en lo que son las obras teatrales o las series, ¿no? En este caso, cuando el personaje está tal vez en el presente, pero viaja al pasado a recordar algo de su infancia, supongamos, ¿no? Y retrocede al pasado a recordar algo de su infancia porque probablemente ese hecho de la infancia es el detonante que influye de manera positiva o negativa a lo que le está pasando en su presente. ¿Correcto? O tal vez por ahí el personaje está en su presente y da un salto temporal al futuro, con lo que se imagina que podría ser si es que toma esa decisión, supongamos, ¿no? Entonces, el flashback consiste en eso, son los saltos temporales que el escritor utiliza para que pueda enriquecer el contenido de su obra. ¿Qué otra técnica se utiliza en el vanguardismo? El uso del monólogo interior. ¿Qué es esto, chicos? Ustedes recordarán y no me van a decir, profesora, yo no. Ustedes en algún momento han hablado solitos con ustedes mismos, ¿no? ¿O no? En algún momento cuando han estado caminando en la calle y han estado solos en su casa, en su cuarto, se podían a pensar y ustedes mismos se hablaban a ustedes mismos, ¿no? Y no es que, profesora, no hemos estado locos, no. Eso cuando tú hablas contigo mismo y además a veces hasta te reprendes tú mismo, ¿no? Tú mismo te castigas, te molestas, te regañas. Es un monólogo interior porque estás teniendo una conversación con tu conciencia, ¿no? Eso es un término o una acción o una técnica que utilizan los vanguardistas en sus obras, cuando los personajes empiezan a tener una conversación consigo mismos. ¿Correcto? ¿Qué otra técnica más ha utilizado el vanguardismo? La técnica de la perspectiva múltiple. ¿Qué significa esto? Que en determinado hecho, cada uno de los personajes que ha estado involucrado, ha visto, ha estado cerca o en el lugar de los hechos, tiene una opinión o una narración diferente. No es así como cuando tú estás, supongamos, en la calle y por ahí sucede un impasse, no sé, alguien roba algo a otro, se cayó, lo empujó, etcétera. Y dentro de ese hecho hay como 3 personitas que también lo han visto, han estado involucradas, han ayudado, no lo sé. Y cuando tú les preguntas, cada uno tiene un punto de vista distinto frente al mismo hecho, ¿correcto? Eso es la perspectiva múltiple, que es una técnica dentro del vanguardismo. ¿Cuál es una cuarta técnica? El uso del caligrama. Profesora, ¿qué es el caligrama? Lo que hemos visto en la primera diapositiva. Cuando hemos visto que el poema formó la silueta de una gatita frente al espejo, eso es un caligrama. Probablemente ustedes en primaria han utilizado caligramas o tal vez en sus hijos, en sus sobrinos, ¿no? Han visto que también han usado caligramas en determinado momento a lo largo de su proceso educativo. Y es así, como les digo, los caligramas son aquellos que se utilizan para formar la silueta de aquello que tú estás escribiendo, ¿no? Si tú estás hablando del amor, lógicamente tal vez dibujas un corazón. Si estás hablando de la paz, ¿no? Vamos a dibujar tal vez una paloma, ¿no? Pero vamos a utilizar las letras, el verso, etcétera, para ir dándole esa forma. ¿Listo? Entonces, es algo que se utiliza, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, miren, son 4 técnicas puntuales que hasta la fecha se siguen usando por otros escritores que de alguna forma u otra ya están influenciados por esto y lo adaptan o lo adoptan según el uso que ellos le quieren dar, pues, ¿no? Hay que entender que cada uno de nosotros tiene peculiaridades también distintas, entonces eso también se marca. Ahora, cuando les presentaba el propósito de la clase, chicos, hablábamos de que también íbamos a conocer las tendencias literarias que se enmarcan dentro del vanguardismo. Y son estas. Mírenme, tenemos por un lado el surrealismo. El surrealismo es un ismo,
¿ya? Que está enmarcado, orientado a hablar, a escribir, a tener contenido relacionado al mundo onírico, al inconsciente. ¿Correcto? Aquí vamos a encontrar obras que se enmarcan dentro de este mundo del sueño, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, por ahí alguno de ustedes tiene un sueño un poco raro, ¿no? Profesora, me ha pasado esto, o etcétera, y eso muchas veces hacía que el escritor se inspirara y empezara a escribir la novela o el cuento o lo que refleja su obra como tal. Otro ismo es el expresionismo. Aquí ya vamos a encontrar un contenido más orientado a lo que es la parte emocional del ser humano, entendiendo que el hombre tiene sentimientos, que es un ser que siente, ¿no? Y va a utilizar todas esas emociones entre positivas y negativas para poder reflejar las obras como tal. Tenemos el dadaísmo, que es ya una disposición aleatoria de las palabras, ¿no? Esto ya va un poco más allá en la presentación de la palabra en sí dentro del contenido. ¿Qué otro ismo tenemos, chicos? Tenemos el ultraísmo, que está relacionado al uso de metáforas. ¿Qué son las metáforas? Son una figura, en este caso, que se utiliza dentro de la poesía, ¿no? Y que además se puede adaptar también cuando por ahí utilizas otro género, dependiendo. ¿Listo? El futurismo, como el propio nombre lo dice, ya van a ser obras que van a estar enmarcadas o van a tener un contenido donde se va a mirar al más allá, al futuro, mediante la tecnología. Muchas obras incluso que han sido escritas en esta época, correcto, pensadas en la imaginación de cómo sería el futuro, muchas de estas reflejan incluso lo que hoy por hoy nosotros podemos conocer. Recuerden que a nivel tecnológico hemos evolucionado bastante a comparación de esas épocas, ¿no? Entonces, se muestra eso, ¿no? Pareciese como si nos hubiesen leído el futuro y mucho de lo que ellos han, en su creatividad, en su invención han imaginado, hoy por hoy es una realidad, ¿no? ¿Qué más tenemos? El existencialismo. Ya esto está mayormente enmarcado en la cuestión del hombre, ¿no? Del por qué existo, para qué existo, con qué propósito yo vine al mundo, a la tierra, ¿no? Está más orientado a esas preguntas del por qué que a veces se suele preguntar el ser humano. ¿Correcto? Entonces, miren, son 6 ismos importantes que se marcan dentro del vanguardismo. ¿Correcto? Uy, ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este punto, chicos? Algo que quizás eh, no esté claro o algo que tal vez alguno de ustedes quiera comentar por ahí. Hasta este punto, chicos, ¿alguna duda, pregunta, consulta tal vez? ¿Ninguna? Ya. Vamos avanzando entonces, ¿ya? ¿Cuáles son los representantes de la literatura vanguardista? Tenemos a James Joyce, a Jean-Paul Sartre, a Albert Camus y a Luigi Pirandello. Son algunos, como siempre les digo, se va a tomar simplemente o solamente algunos puntos importantes, pero no a todos, ¿correcto? Ahora, de quien vamos a hablar hoy día es del famosísimo Franz Kafka, ¿correcto? Aquí la pregunta es, chicos, ¿ustedes han escuchado de este escritor? ¿Han oído hablar de Franz Kafka? Tal vez en algún momento les suena ese nombre, lo han escuchado o nunca, o tal vez es la primera vez que están escuchando de Kafka. A ver, los escucho. ¿Alguna vez han leído algo relacionado a este escritor o por ahí han escuchado su nombre, ¿no? Tal vez, pero, o tal vez no. En la Metamorfosis me dice Alessio. Muy bien, Alessio. Franz Kafka ya fue un estudiante de Derecho que nació en un barrio judío, correcto, y que además su vida se ve pues acabada, vamos a decirlo así, gracias a la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis le pone el punto final a todo lo que en vida ha hecho este escritor. Y correcto, Alessio. Alessio nos mencionaba alguna de sus obras, pero también tenemos América, tenemos Carta al Padre y El Proceso.
Probablemente alguno de ustedes ha leído una de estas 3 obras, ya probablemente, pero el día de hoy nosotros vamos a hablar de la Metamorfosis. Pregunta, ¿ustedes han escuchado sobre la obra La Metamorfosis? ¿Han leído tal vez la Metamorfosis, chicos? ¿O nunca, jamás, hasta el día de hoy? Primera vez. ¿Han leído o no han leído la Metamorfosis, chicos? ¿Alguien por ahí ha leído la Metamorfosis? ¿Han leído la Metamorfosis, chicos, o no? Primera vez para muchos, probablemente, ¿verdad? Ya, listo. Miren, vamos a hacer algo. Voy a proyectarles un video, ¿ya? Sobre esta obra. Y les voy a pedir que tal vez por ahí vayan tomando apuntes de lo que es más resaltante, ¿no? Y luego vamos comentando un poquito sobre el contenido de esta y vamos tal vez construyendo por ahí un resumen personal de lo que consiste o en lo que consiste esta obra. ¿Correcto? Vamos entonces, lo voy a compartir. A ver, me dan un momentito, aquí está. Y me van a confirmar el audio, ¿ya? Aunque sí probablemente se va a escuchar. Ya está. Uy. Espérenme un momento, ¿ya? Ahí está. Y ahora sí lo comparto, ¿ya? Listo. Ok. Cuando Gregor Samsa ¿Se escucha, verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, listo, genial. Sí, Mitch. Escuchamos, gracias. Prestamos atención, por ahí tomamos notas de rasgos importantes y luego vamos compartiendo lo que hemos podido anotar. A ver, proyectamos, ¿ya? despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama, convertido en un monstruoso insecto. Así da comienzo la célebre novela La Metamorfosis, de Franz Kafka, publicada en 1915. Considerado uno de los grandes libros del siglo XX, La Metamorfosis cuenta de forma inteligente y aguda los peligros de la sociedad autoritaria y burocrática para con el individuo diferente, el cual puede quedar aislado e incomprendido ante una máquina que ni él comprende, ni ella le comprende a él. Gregor Samsa se despierta convertido en un insecto gigante. Tiene la barriga abombada y muchas patas, similar a un escarabajo. Esto supone un giro radical en su vida, ya que Gregor es un viajante comercial que, con su empleo, mantiene a toda su familia. Al principio, Gregor se niega a salir de su cuarto, presa de la sorpresa. Además, es incapaz de adaptarse a la metamorfosis que ha sufrido. Entonces llaman a su habitación su hermana, Gret, su padre, el señor Samsa, y su madre, Ana. Gregor intenta levantarse, pero acaba cediendo y cayendo al suelo porque no se acostumbra a su nuevo cuerpo. En eso, escucha cómo su jefe llega a su casa preguntando por él. Preocupado por si le echan de la empresa, Gregor abre la puerta con la mandíbula y sale de la habitación para hablar con ellos, pero nadie consigue entender lo que dice. Al ver su aspecto, su jefe huye de la casa y su padre le encierra en la habitación, hiriendo una de sus patas. Tras la primera aparición de Gregor como insecto, su familia le mantiene encerrado en su cuarto. Gret intenta darle de comer, pero Gregor ya no quiere comida fresca, sino podrida. Sus instintos animales empiezan a dominar a su instinto humano. Gret decide ayudarlo igualmente y le da comida podrida, además de limpiar su habitación. Sin embargo, poco a poco la situación le supera y comienza a sentir asco por su propio hermano. Desde ese momento, la hermana de Gregor le sigue ayudando, pero ya no entra a su cuarto para darle comida o limpiar. Se limita a tirarle la comida o pasársela con desdén en un trapo. La familia, aunque se siente abrumada por la situación, sigue viendo en ese insecto gigante a Gregor, ese hijo o hermano al que tanto quieren, por lo que deciden mantener la puerta de su habitación abierta para que así Gregor pueda seguir viendo y escuchando a sus padres y a su hermana. Un día, creyendo que Gregor ya no entiende el lenguaje humano, la familia empieza a hablar de dinero,
ya que Gregor era el único que trabajaba, y el padre confiesa que tiene ahorros guardados. Gregor, que entiende lo que dicen, se siente frustrado ante esta confesión, ya que se siente engañado porque siempre había querido cambiar de trabajo, pero nunca lo había hecho porque debían dinero al propietario de la empresa en la que trabajaba y la única manera de saldar la deuda era que Gregor trabajara para él. Y ahora descubría que el problema lo podía haber solucionado su padre y nunca quiso hacerlo, ni siquiera por su hijo. Aquí se establece cómo Gregor ha sufrido una mutación física y su familia, una mutación mental, debido a su ambición y su afán por el dinero. Poco a poco, Gret deja de limpiar el cuarto de Gregor. Ya apenas siente nada por ese insecto que antes era su hermano. Su familia empieza a sacar los muebles de su habitación, por lo que le arrebatan su humanidad y sus recuerdos. Solo le dejan el sofá en el que se esconde cuando entran a la habitación. Gregor intenta que no se lo lleven todo y se aferra a un cuadro que tenía en la pared. La madre, al ver al insecto, se desmaya y el padre le culpa, enfurecido, y se la lleva. Cuando Gregor, preocupado, va a la sala a ver qué tal está su madre, su padre le ataca arrojándole manzanas, y una manzana se le queda incrustada en el caparazón, haciéndole mucho daño. Gret se convierte poco a poco en la antagonista de la historia, seguida por su padre, que cada vez trata peor a Gregor. La madre, por su parte, aunque se encuentra débil, parece que todavía siente algo por su hijo, aunque se haya convertido en un insecto. A pesar de todo, su familia ya no lo ve como quien era, sino como el insecto gigante que es ahora, aunque Gregor sigue siendo el mismo. Aunque por fuera sea un insecto desagradable que ya no puede trabajar, sigue siendo el mismo Gregor de siempre. Sin embargo, como ya no puede ser productivo en el mercado laboral ni traer dinero a casa, su familia lo ve como una desgracia y lo rechaza. ¡Hey! ¿Te gustaría escribir sin errores en español? Con Correcto esto es posible. La puerta, que hasta ahora había estado abierta para que Gregor pudiese seguir viendo y oyendo a su familia, se cierra. Su familia mantiene a Gregor completamente encerrado y solo en su habitación, y él desde la rendija solo puede alcanzar a ver lo que ocurre en la sala de estar. Como ya no tienen dinero, la familia de Gregor decide despedir a su criada y los tres comienzan a trabajar. Mientras tanto, Gregor sigue malherido por el ataque de su padre, ya que la manzana sigue en su interior, pudriéndose. Al cabo de un tiempo, entra una nueva criada a la casa y se encarga de limpiar la habitación de Gregor, que permanecía olvidada y mugrienta. Esta criada confronta a Gregor un día y por temor a que Gregor le plante cara, intenta matarlo con una silla. Como sigue escaseando el dinero, la familia de Gregor también mete en la casa a 3 inquilinos que desconocen la existencia del insecto. El cuarto de Gregor se convierte en un trastero en el que meten todo aquello que ya no quieren ni necesitan. Una noche, Gret comienza a tocar el violín y los huéspedes se muestran interesados, por lo que Gret va a tocar a la sala de estar. Gregor se siente en paz al escuchar el sonido del violín, por lo que decide ir a la sala para verla tocar y decirle lo mucho que le gusta escucharla. Al verlo, los 3 inquilinos deciden marcharse asqueados sin pagar. Pero no asqueados por Gregor, sino por la actitud que muestra la familia de Gregor hacia él al intentar esconderlo y maltratarlo. Gret muestra su repulsión y dice que hay que deshacerse de Gregor, ya que ni siquiera entiende a los humanos y ya no es su hermano ni es Gregor, sino un insecto gigante. Sus padres se muestran de acuerdo, confesando que creen haber hecho todo lo posible por ayudar a su hijo, en vano. Gregor, al ver la traición de su hermana, vuelve arrastrándose a su habitación, deprimido. Gregor deja de comer y muere en silencio, sin que nadie lo note. No es hasta que la criada encuentra su cuerpo ya menguado en la habitación que la familia descubre que su hijo, Gregor, ha muerto. Tanto Gret como sus padres se muestran apenados, pero sobre todo, aliviados. Ahora Gregor es cosa del pasado, de un pasado traumático y horrendo que por fin pueden dejar atrás. Deciden salir a dar un paseo y disfrutar de la nueva vida que ahora pueden comenzar. En ese momento, los padres de Gret se percatan de que su hija se ha convertido en una muchacha muy bonita y empiezan a planear cómo casarla. Análisis de la metamorfosis. Se dice A ver, vamos hasta ese punto, chicos.
¿Qué les pareció la historia? Miren, bastante corta en realidad para todo el contenido que esta abarca. A ver, chicos, opiniones. Primero vamos con la parte de ¿qué les pareció esta obra de la Metamorfosis, chicos? ¿Qué comentario le hacen, ¿no? A esta obra que es bastante popular y bastante e incluso leída, ¿no? Es una obra que hasta la fecha sigue vigente, pese a que ha sido escrita pues hace muchísimos años atrás, ¿no? ¿Qué les pareció esta obra, chicos? ¿Qué les pareció la Metamorfosis? Muy bonita, me dice Marisol. Muy bonita, la transformación trata. Claro, ¿no? Miren, entonces vamos por partes a ver qué es o qué información ustedes han podido recabar, ¿no? De esta novela, La Metamorfosis. A ver, chicos, de esta obra. Narra de la historia de Gregor Samsa, un viajante de comercio que una mañana se despierta convertido en un insecto monstruoso, ¿no? Ujú. Muy bien, Mari. Muy bien. A ver, vamos leyendo por aquí. Muy bonita la obra, bien interesante. Magali me dice es interesante. Trata sobre cómo de la noche a la mañana uno puede cambiar físicamente y sobre el rechazo de la familia. Correcto. ¿En qué año fue publicado la obra La Metamorfosis, chicos? Al inicio del video nos da ese dato. ¿En qué año se publica esta obra? A ver, ¿quién ha estado atento? ¿En qué año se publica? A ver, Yosiani. En 1915, Miss. Correcto, muy bien. La Metamorfosis, chicos, es una obra, una novela que fue publicada en el año 1915, ¿correcto? Y dentro de la obra ustedes han podido escuchar los personajes que intervienen dentro de, ¿no? Siendo el principal Gregorio Samsa. ¿No? Tenemos a su hermana Grete, tenemos a los padres de Gregorio, a los inquilinos y a la muchacha, la sirvienta, que es la que al final descubre o quien haya el cuerpo de este escarabajo, ¿no? Recuerden que Gregorio, como dijo Magali, de un día para otro él amanece convertido o llega a despertar ya teniendo esa forma, ¿no? De insecto, ¿no? Y por acá hay bastantes rasgos importantes, ¿no? Vamos tomando esto partiendo por lo que Mari nos decía, ¿no? Gregorio era el único sustento económico que podía, o bueno, del hogar, ¿no? Era el que trabajaba, era el que en este caso llevaba el dinero a casa, pues para que la familia pueda tener que comer, para que la familia pueda en este caso tener todo ello. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿No? ¿Cuál es el primer evento que suscita aquí? Que como Gregorio no se presenta a trabajar, el dueño del trabajo, su jefe, va a su casa a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? El por qué Gregorio no se ha presentado al trabajo. Pero grande fue su sorpresa al encontrarse no a Gregorio, sino a un insecto. ¿No? Sale huyendo y aquí se produce un primer enfrentamiento con los papás, sobre todo con el padre, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Quién en principio se encarga de cuidar a Gregorio, de darle el de comer, de limpiar su habitación? A ver, Yosiani. Su hermana, Miss. Claro, Grete, ¿no? Su hermana, muy bien, Su Karen. hermana. Muy bien, Marisol, su hermana, ¿no? Es la que se encarga de limpiar el cuarto, empieza a darle de comer, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿La hermana hasta el final de la novela sigue con esas atenciones a su hermano? No. No, ya no, ya. Ya Cuando no, ¿verdad? Empieza a sentir rechazo, empieza a sentirle o a repudiarlo, ¿no? Empieza a querer, pues, ¿no? Empieza a sentir asco, muy bien, Karen, ¿no? Y lo va alejando, lo va rechazando, ¿no? La madre, ¿no? La mamá, también al verlo en determinado momento se desmaya, ¿no? Y Gregorio, pese a estar ya en esa forma de escarabajo, él sigue siendo él, solo que esa mutación, esa metamorfosis que él sufre, marca un aislamiento de la familia,
¿no? La familia, lejos de ayudarlo, lejos de apoyarlo, lejos de cuidarlo, lo rechazan, le tratan mal, lo lastiman, ¿no? ¿Cuál es en este caso, cuando la madre se desmaya, ¿no? Y Gregorio sale de su habitación hacia la sala para poder ver si su mamá está bien? ¿Quién reacciona mal, chicos? A Su ver, papá su papá, correcto. ¿Y qué es lo que hace su papá? le tira Le manzanas, tira Miss. una manzana. Le tira o lo empieza a agredir con manzanas, haciendo que una de estas se quede incrustada en la parte de su espalda, ¿no? Y que además esta manzana, ¿qué es lo que pasa con la manzana? Se ¿Gregorio va, logra sacársela? no, se va pudriendo poco a poco y Correcto, ¿no? Le va produciendo muy bien, Magali, le va produciendo dolor y malestar y molestia porque esa manzana está incrustada en él y se va pudriendo, correcto, ¿no? Y esto también hace que este escarabajo, que es Gregorio, vaya empezando a sentir ciertas molestias, ¿no? Pero esto no marca ni siquiera un poco de, en este caso, ¿cómo decirlo? Consuelo, vamos a decirlo, pena o lástima en su familia, porque ellos ya lo dejaron de ver como el hijo o como el hermano, ¿no? Lo que ven en él es un insecto, ¿no? Que lejos de ser parte de la familia o ayudarlos, se ha convertido en una carga para ellos, ¿no? Bueno, el último suceso que pasa y que vamos recapitulando es que como la familia no tenía ya dinero, ¿no? Y tenían gastos de la casa, la comida, la muchacha, etcétera, toman como solución para poder tener dinero, ¿qué hacen? Van tres alquilinos. Correcto, muy bien, Marisol. Llegan a la casa tres inquilinos, ¿no? Quienes están compartiendo un poco y Grete empieza a tocar. ¿Qué instrumento toca Grete, chicos? El violín. El violín, muy bien. Empieza a tocar el violín, ¿no? Este sonido, ¿no? Melodioso, le da tranquilidad a Gregorio. Gregorio no la está pasando para nada bien. Y decide salir a la sala a poder ver a su hermana y poder, pues, ¿no? Decirle, entre comillas, que le gusta que ella toque el violín. Pero cuando sale de su habitación, ¿qué es lo que sucede? Los inquilinos lo ven. Que los inquilinos lo ven y se van sin pagarlo. Correcto, muy bien. Los inquilinos se dan con la sorpresa de que existe este insecto en casa y deciden irse. Y ahí nos lo mencionan, ¿no? Que el rechazo de los inquilinos, muy al margen de que este sea un insecto, es la actitud tan indiferente que tienen estos con su propio familiar, ¿no? Con este insecto. Bueno, pues se van y esto también nuevamente genera otro problema dentro de casa, ¿no? ¿Por qué? Porque Grete reacciona mal, empieza a repudiarlo con mucha mayor fuerza, no dice que no se siente bien, que no, que está siendo un problema, Gregorio, ¿no? Y Gregorio termina deprimido y esta depresión hace que se aísle en su habitación y ya no salga ni coma. Ya deja o rechaza la comida totalmente. ¿Y qué pasa con Gregorio? Se muere, Miss. Se Deja muere. de comer y se muere. Correcto. Gregorio muere encerrado en su cuarto, Se deprimido. muere, Miss. Correcto. Sin la compañía de su familia, muere absolutamente en soledad. La familia al encontrarlo se sienten aliviados. Claro, sienten cierto tipo de pena, ¿no? Porque de todas maneras están hablando del hermano y del hijo. Pero más allá de eso, predomina mucho más en este caso, el alivio que ellos tienen porque ahora saben que ya pueden hacer su vida con normalidad, saben que pueden hacer sus cosas, saben que Grete se puede casar. Entonces sienten que la muerte de Gregorio es como una especie de inicio de una nueva vida que les espera a ellos. Entonces aquí la pregunta para ustedes es, si esto fuese así y en algunos casos en la casa alguien de nuestros familiares pasara lo mismo por Gregorio, ¿qué haríamos, no? ¿No actuaríamos igual o tal vez sería distinta nuestra reacción, ¿no? Entonces, esta obra de la metamorfosis nos habla mucho de esto, ¿no? De cómo es que el hombre puede, en este caso, incluso ser aislado,
¿no? Y este hecho muchas veces hace que los desenlaces definitivamente sean fatales. ¿Correcto? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, pregunta o consulta tal vez que alguno de ustedes tenga con relación a lo que hemos visto el día de hoy? ¿O algo tal vez que quieran añadir, comentar? ¿Alguna pregunta, duda, consulta con relación a la literatura vanguardista y siendo esta la Metamorfosis una de las obras que se enmarca dentro de esta literatura? ¿Dudas, No, preguntas, Miss. consultas? Ninguna. Bien, entonces vamos a No, revisar Miss. nuestras preguntas de autoanálisis personal, ya chicos. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicos? A ver, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? La metáfosis, Miss. Hemos hablado sobre ya, muy bien, Josiani. ¿Qué más? El vanguardismo. El Sobre el... vanguardismo. Ok, Bueno, muy bien, el vanguardismo. Correcto, hemos hablado del vanguardismo. ¿Cómo hemos aprendido sobre la literatura del vanguardismo, chicos? ¿Cómo hemos aprendido sobre esta? A ver, a través de Josian, una obra, Miss. a través de una obra. Ya, correcto, muy bien. Franz Kafka. Kafka. Ujú. Franz Kafka, correcto. Hemos hablado también de él y de su obra, ¿no? Que en este caso es La Metamorfosis. Entonces, es interesante porque tal vez los que hoy día o hasta hoy día no sabían de este escritor ni de esta novela, entonces miren, ya sabemos un poquito más, ¿no? Ya conocemos. Cuando alguien nos pregunte, ¿no? ¿Has leído o sabes de qué va o de qué trata La Metamorfosis? Y ya tienen ustedes una noción de qué es, de quién es esta obra y de qué se habla en esta obra. A través de la novela Metamorfosis, me dice Magali. Perfecto, chicos. Entonces, ¿para qué les será útil a ustedes ahora conocer sobre la literatura vanguardista y dentro de esta a conocer a Franz Kafka y a su obra póstuma que es La Metamorfosis, chicos? ¿Para qué les será útil? ¿Para qué les será útil, chicos? ¿Qué de utilidad tendrá? ¿Para qué será útil, chicos, saber sobre la literatura vanguardista? Para llevarlo todos los días con nosotros, Miss, para poder aprender nuevas cosas. Ok, Y ya, muy bien. Magali me dice para tener empatía. Imagino que relacionado a la actitud, ¿no? Que nos reflejan los personajes dentro de la novela, La Metamorfosis. Perfecto, chicos. Entonces, una vez más, les agradezco por el espacio que se han dado el día de hoy, ¿no? Ya nos estaremos reencontrando el próximo domingo. Correcto, espero que el tema de hoy ya les haya sido interesante. Cuídense bastante y ya nos vemos la siguiente semana. Buenos días con cada uno de ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Cuídense. chao.